tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Centenario, donde estamos conversando sobre la historia de Colo-Colo. Hemos conversado con jugadores, con técnicos, con socios, con hinchas, con funcionarios, pero nuestro entrevistado de hoy probablemente es el que más sepa sobre la historia justamente de Colo-Colo, porque es historiador, porque ha escrito libros, porque es colocolino. Sebastián Salinas, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal Felipe? Gracias por la invitación. Pero por favor, ¿cómo Sor- no iba a estar usted? Sorprendido aquí de estar considerado, pero y con ese currículum que me presentaste, digamos, harta la mochila, pero bueno, trataremos de responder. Eso es Sebastián Salinas. Oye, yo diría, como periodista, pero también como hincha Colo-Colo, que tu libro Por Empuje y Coraje debe ser uno de los tres más importantes de la historia de Colo-Colo. Tú no lo vas a decir, pero sí me puede ayudar a discernir dentro Ujú. de tu búsqueda, de tu lógica, cuáles son los libros más importantes si uno quisiera meterse en la historia de Colo-Colo. Del inicio, no me cabe duda que el tuyo. De la historia en general, no sé si hay otros, tú que lo has revisado casi todo. Por ejemplo, ¿cuántos libros hay de la historia de Colo-Colo? Bueno, este año, que es el año del centenario, yo creo que mínimo van a salir 15 libros nuevos, ya han salido bastante, pero uno tiene que referirse sí o sí a De David a Chamaco, la obra El de Edgardo de Edgardo Marini, Marín y Julio Salviat, claro. que salió precisamente para el cincuentenario, para los 50 años, 1975, que yo creo que no solo es un libro importante en la historia de Colo-Colo, es un libro importante en la investigación del fútbol chileno. El primer libro que uno dice de verdad está hecho en serio para investigar fútbol en Chile, que está lejos de las anécdotas, sino que uno ve que hay una investigación y otras cosas, donde incluso cuando uno lee ese libro uno encuentra cosas de la selección chilena, del sindicato de futbolistas profesionales, menciona a jugadores que ni siquiera pasaron por Colo-Colo, pero que son importantes de mencionar por la trayectoria del fútbol chileno. De Díaz Chamaco termina el El 4, 75, el 4, un 74, año claro, antes, digo, claro, de la publicación. sí. Ya. Y de ahí habría que ir viendo, digamos. Yo creo que, por ejemplo, este año Esteban Abarzúa hizo un muy buen aporte con su libro ¿Quién es Chile? Hay otro libro que tiene un nombre parecido, que es el de Alberto Arellano, que es precisamente sobre cómo llegar a la sociedad anónima. También me parece que es un libro muy bueno. El de Fabián Valenzuela sobre la historia del Estadio Monumental, que me parece que es un trabajo magnífico, muy bien investigado, donde uno se salta todos los mitos, que digamos que para qué vamos a tocar ese tema, ¿no? Pero, Entrevistamos hace poco, perdón que te ujú, interrumpa, pero entrevistamos ¿sí? hace poco al Conejo, Ah, claro. que bueno, vivió acá en el estadio junto a su familia durante mucho tiempo y me decía algo que yo no había escuchado nunca, que como él vivía acá y recorría, era un hoyo el estadio, todavía no había ni siquiera la intención de empezar a ponerle cemento, donde está San Joaquín, Mm, la sede de la Católica, había otro hoyo para hacer otro estadio. sí, El estadio original de la Católica no iba a ser en San Carlos, iba a ser acá. Y que él alcanzó a ver cuando empezaron, lo hicieron casi en paralelo, los sí. dos espacios para hacer el estadio, y al final la Católica se arrepintió o devolvió el terreno, no sé qué, el club deportivo, digamos, y no se hizo acá, pero a lo mejor habrían quedado juntos, como el de Racing con Independiente, el Sí, Estadio Católica y Colo-Colo. y bueno, y también ahí, bueno, lo que logra descubrir Fabián, que también entrevistó a mucha gente, es que en un momento ese terreno fue vendido. Hay un terreno, el Colo-Colo compró mucho más paño de terreno, Claro. originalmente, que no es solo lo que les expropió la dictadura, sino que es mucho más. Y en algún momento se dieron cuenta que le habían vendido a dos personas lo mismo. La Entonces, Católica. y a la Universidad Católica como institución, no al club Ya. deportivo. Y de hecho a Colo Colo le habían vendido donde está la Villa Los Profesores, que aquí cerca, y después se dieron cuenta que estaba, diríamos que habían Tenía vendido, doble venta. había doble venta y bueno, como la Católica tenía mucho más avanzado, se terminó quedando con eso, pero, o sea, el terreno original del Estadio Monumental era mucho más grande y eso usualmente la gente no lo sabe. Oye, vamos al origen. Colo-Colo. Te veía una nota antes de hacer esta entrevista tuya hace un tiempo, donde decías que, bueno, Colo-Colo obviamente es un Mm, nombre y un concepto que está ligado básicamente a dos cosas, a una figura de la historia mapuche muy importante, ligada a la sabiduría, claro. el cacique Colo-Colo, el lonco Colo-Colo, Mm, y también a este animal, que podría haber sido previo mm, incluso al lonco, que es esta especie de gato montés que hay en el sur. De ahí viene, obviamente, el nombre, pero pudo llamarse de otra manera Colo Colo. sí, Te escuchaba a ti. Valentín sí. Letelier, pudo llamarse, qué sé Bueno, yo. que ahí en la vieja sede de Colo Colo, Cienfuegos 41, eh,
Yo iba a visitar mucho a don Vicente Rivero, Claro. un nombre que hay que recordar siempre, yo le tenía mucho cariño a don Vicente. Y don Vicente tenía dentro de su archivo un cuaderno que había escrito uno de los fundadores de Colo Colo, Guillermo Cáceres. Ya. Vaya a saber dónde está ese cuaderno ahora, es otra cosa. Pero él había escrito como una especie de resumen de la historia de Colo Colo como para tratar de ayudar cuando se recordara esto. Y es Guillermo Cáceres en ese cuaderno, que yo me acuerdo claramente, era un cuaderno tapa naranja, Escrito a mano. escrito a mano, porque diríamos, eran sus memorias, donde puso y se barajaron otros nombres, Independiente, Valentín Letelier, otros nombres diríamos, mapuche y cosas por el estilo. Eh, Camilo Enrique. Camilo Enrique, o sea, hay que darle una vuelta que igual todos son nombres que tienen que ver como con sabiduría, conocimiento y de cierta manera figuras rupturistas. Y Y esto un poco ligado a que eran profesores, la gran mayoría yo de creo los que tiene que ver fundadores. con eso, o sea, porque ¿por qué no elegir un nombre que tiene que ver con la fuerza? No sé, Lautaro, Caupolicán. Bueno, aparte que había ya muchos Lautaros, Caupolicán, etcétera. Pero al final, bueno, la mayoría de los que estuvieron presentes en esa reunión después dicen el nombre surgió de Luis Contreras, que no era profesor, era ingeniero agrónomo. Que era el centro delantero, diríamos, para nosotros sería el 9 ¿Mm? de la época, y Contreras dice Colo Colo, y los compañeros dicen que lo encuentran muy bueno. Yo creo que cumplía tres funciones el nombre. Uno, para la época representar bien lo que era la chilenidad, entendía. De nuevo, porque en esa época los mapuches no era tema. La cosa era como que, ¿cierto? Como que era la juguera que había dado a luz a Chile, ¿no? Que era Claro. como España, ¿cierto? Mapuche y otros más, y había salido Chile, y ahí estaba el orgullo de los mapuches, el pueblo que, ¿cierto? Indomable, el arauco indómito, etcétera. Dos, que tiene que ver con la sabiduría, lo cierto es, según lo que cuenta Alonso Ercilla en la Araucana, el que convence cómo elegir a Caupolicán como líder, ¿cierto? De una manera relativamente pacífica. Y tres, yo creo que no es menor que un nombre que tiene mucha sonoridad. Un nombre que es fácil de recordar. Yo diría, no lo pensaron así, pero es un nombre que tiene mucho gancho. Es muy fácil de recordar. O sea, los niños que repiten Colo Colo a cada rato son la muestra mejor de que es muy fácil enamorarse de ese nombre y yo creo que esas tres cosas se conjugaron para terminar dando en el clavo. Oye, y de alguna manera esa búsqueda de la sabiduría marca también el origen de un club que parte siendo muy especial y muy distinto, que parte siendo rupturista con esto Mm. que se llamó quizás exageradamente el fútbol científico, porque por primera vez aparecen las tácticas, los entrenamientos, lo que trae en el fondo David Arellano. Ahí siempre está esta cosa que, bueno, que es como, se explica que es como la ruptura entre juventud y vejez, ¿no? Como la lucha entre los jóvenes y los viejos de Magallanes. Pero yo creo que va más allá de eso, va también una forma de ver diferente el fútbol. Eh, ¿Más profesional? Más profesional, porque además David Arellano no era un recién llegado a Magallanes. David Arellano estaba jugando en Magallanes desde el año 1919. De hecho, si uno hace el resumen de la carrera de David Arellano, uno tiene que decir, David Arellano es un jugador de Magallanes, porque en Colo Colo alcanza a jugar 2 años. En cambio, fue seleccionado Ya estaba chileno, en la selección ya por estaba en la Magallanes. selección antes, Claro. ya estaba en selecciones de profesores, estaba en selecciones de Santiago, estaba en selecciones, diríamos, de las federaciones distintas. Jugaba, voy a decir Ujú. una cosa que a muchos no les va a gustar, pero hay que decirla. Jugaba por la U, por la Universidad de Chile, Porque David como Arellano, estudiante. porque David Arellano estudió para ser profesor normalista, que es cierto el Claro. equivalente al profesor de básica ahora, que eran profesores que salían muy jóvenes. David Arellano salió a los 19 años titulado profesor normalista, porque era para tratar de luchar contra el enorme analfabetismo que había en esa época. Entonces se enviaban profesores jóvenes, sobre todo a provincia y cosas así, para ayudar a la alfabetización. Y Quiñones, ¿no? Juan Quiñones. Quiñones también era profesor, hay varios profesores. Pero David Arellano decide especializarse en educación física y se mete a la Universidad de Chile a estudiar como profesor de educación física. Y es por eso que juega por la Universidad de Chile. De hecho, juega contra, por ejemplo, ya existía en esa época el clásico contra Universidad Católica. ¿Y por qué se llamaba clásico? Se llamaba clásico porque todos los años se tenía la costumbre, desde 1909 en adelante, de jugar por lo menos una o dos veces al año. Y David Arellano juega por la U. A lo mejor algunos de ustedes han visto la foto, que es una camiseta de una U que es a cuadrado, pero los cuadrados no son azules, son blanco con rojo. O sea, todavía no estaban los colores, etcétera. Y David Arellano, o sea, David Arellano es seleccionado de todo lo que participa. Y eso te demuestra que era un tipo sobre la media, sin ninguna discusión. Y él defendía mucho esto que probablemente había visto
en su participación en la selección en algunos sudamericanos, a los Claro. rioplatenses, argentinos, uruguayos, que le llamaba siempre mucho la atención, que era que no era llegar y jugar, sino que no solo había que entrenar, cosa que no se hacía en esa época, sino que había movimientos que se podían ir trabajando, la táctica, digamos, que en ese momento en Chile no existía. O sea, y ver de otra manera el fútbol. Yo creo que también hay una cosa que uno es feo recordarlo. La primera vez que juega la selección chilena es en 1910. La primera vez que gana es en 1926. Claro, no se juega todos los años igual que ahora, pero ves que jugaba Chile contra Uruguay y Argentina, la mayoría eran goleadas en contra. Se reían un poco Se del fútbol reían. chileno, Entonces, sí. David Arellano, en el fondo, yo creo que también se mueve con una pregunta. ¿Por qué nos ganan estos tipos? Porque no puede ser que hayan nacido buenos. Entonces, ¿qué es lo que siempre se cuenta? David Arellano va como seleccionado chileno a un campeonato sudamericano, lo que hoy día es la Copa América, en 1924, que se juega en Uruguay, y él se dedica a ir a visitar a las delegaciones argentinas y uruguayas. Y se da cuenta de, entrenan mejor, entrenan de manera más constante, le dan dinero a los jugadores para que se motiven más. Porque en esa época un jugador chileno iba a representar a la selección chilena y se pagaba de su propio bolsillo, por ejemplo, si caía lesionado o algo por el estilo. Entonces fue darle una vuelta y sobre todo ver jugadas, diríamos, preparadas, diríamos. Que ahí, como tú bien dijiste, se le da el nombre bien que aparece en la prensa, el fútbol científico, que yo creo que en el fondo no es más que saber dar pase. Porque en esa Levantar época, la cabeza y ver qué iba a hacer. porque en esa época lo que da la idea que cómo se jugaba el fútbol era tirar centros para ir a chocar contra el arquero. Porque en esa época no estaba la ley de que uno no podía cargar al arquero en el área chica. Entonces los arqueros pasaban en el suelo, los arqueros pasaban chocando. eh, y David Arellano encuentra compañeros que entienden su forma de juego. En una primera instancia, con el que mejor se entiende la selección chilena es con José Miguel Holguín, el Cantimplora. Porque los dos hacían el tándem por el lado izquierdo del ataque. Hay que recordar que en esa época se jugaba con 5 delanteros. Entonces, Claro. había dos, uno que era el puntero y otro el interior, el insider, ¿no? Tanto por la derecha y por la izquierda. Arellano, en esa época no se ocupaban números de camiseta. Para nosotros sería el equivalente al número 10. Y Holguín era el equivalente al número 11, entonces hacían la dupla. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque Chile juega, no le va bien, Arellano logra anotar goles, de hecho incluso, pero a la vuelta Chile juega unos partidos contra Huracán en Argentina, de pasada. Y los cables que llegan a Chile, dice, llama la atención la dupla izquierda de la delantera chilena que juega al estilo rioplatense. Y Holguín, en una entrevista que da la revista Estadio, no me acuerdo si el año 47 o 48, dice, es que con David aprendí, por ejemplo, cómo llegar a línea de fondo y tirar el centro atrás, que ahora nos parece como el ABC del delantero, ¿no? Y El no ABC del existía en ese puntero, momento. y no existía, porque ¿cómo eran los centros? Era tirar el centro alto para ir a pegarle el caballazo al arquero. Ya, y es tan evidente que no existía esa forma de jugar y que era mejor, digamos, o que te iba a llevar con mayor facilidad a tener un mejor nivel y a ganar partidos, que cuando Colo-Colo decide partir su historia y ocupar esa lógica de juego, de alguna manera David es el primer entrenador. Tampoco había entrenadores en esa época. Lo que pasa es que es una revolución inmediata. Colo-Colo pasa mucho tiempo ganando todos los partidos, haciendo muchos goles y en el fondo resulta, la apuesta resulta. O sea, ahí yo siempre digo, ¿por qué Colo-Colo el equipo más popular de Chile? Porque fue exitoso desde el principio. O sea, nadie se siente identificado con el fracaso inicialmente. O sea, eso hay que decirlo. De hecho, a mí cuando de otros equipos me preguntan, yo digo, soy súper pesado. Los dos equipos más populares de Chile son los dos más ganadores. Mire qué coincidencia. Sí. Después podemos discutir otro tipo de cosas. En Pero, cualquier país resulta eso. obvio. Boca, River, Sí, Peñarol o Nacional. sea, ya. Entonces, pero ahí, ¿qué ocurre con Colo-Colo? Colo-Colo, suponemos, por lo que sabemos, es el primer equipo que instaura entrenamiento obligatorio en la semana, que era como juntarse una vez más en la semana, porque la mayoría de las veces era como equipo barrio, nos juntamos el domingo a lo que salga. Ojalá que lleguen los 11. Ojalá lleguen los 11. Hay un partido que Colo-Colo juega contra el Eleuterio Ramírez en 1925, jugadores del Eleuterio Ramírez llegaron curados. O sea, como pasa en cualquier liga, diríamos, hasta el día de hoy, que de repente caen. Colo-Colo, cuando llovía, se conseguía en el gimnasio de la escuela normal para ir a entrenar. Si no había partido el fin de semana, no, obligatoriamente nos vamos a juntar en tal estadio para seguir entrenando. Y esas cosas, ¿Ya había el concepto de una preparación física o era más bien de movimiento? eran las dos cosas. Ahora, la preparación física se facilitaba por dos cosas. Uno,
porque David Arellano y otros compañeros estaban estudiando para ser profesor de educación física, entonces conocían ejercicios, pero dos, porque dentro de los que ayuda a Colo-Colo al inicio está una figura que se llama Marco Antonio Vera, Papá Vera, que era uno de los grandes profesores de educación física que tenía la Escuela Normal en la Universidad de Chile. De hecho, cuando uno revisa la selección chilena del año 1926, Marco Antonio Vera es anunciado como el preparador físico, y él los ayudaba con, diríamos, mejorar los ejercicios. Pero el resto pasa por practicar las jugadas, por, diríamos, entender que el juego no es simplemente tirar la pelota para adelante. O sea, Mm. como antes, después se decía, ¿cierto? En los 40, 50 que jugaba al badminton, ¿no? Al tito y sin bote, ¿no? No, era una cosa de entender que jugando al ras de piso hay mayor posibilidades de no darle la pelota al rival de partida. Estaba pensando mientras describías la historia y la lógica de lo que implicaba David Arellano, que, bueno, a lo mejor voy a decir una tontera, pero no sé si estás de acuerdo. Si uno tuviera que imaginarse a un David Arellano de estos tiempos, digamos, de la modernidad, el que se acerca más es alguien como Jaime Pizarro, ¿no? Mm. Estudiante de educación física, con una mentalidad de organizar cosas, que Sí. bueno, que lo llevó a ser hasta ministro. Tenía como esa lógica David Arellano. Era Sí, como o sea, tiene la lógica de ser alguien más preparado que el resto de la media. Sí, absolutamente. entrenador. O sea, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando chico veía los partidos de fútbol con mi papá y mi papá le llamaba mucho la atención cuando entrevistaban a Jaime Pizarro y siempre me dijo, él va a llegar a ser más grande. ¿Y por qué? ¿Cómo habla? Mira cómo habla, Sí, mira cómo analiza, digamos. Entonces yo creo que lo mismo pasa con David Arellano. O sea, hay una anécdota que aparece en el libro que escribió su hermano, el deportista mártir. sí. David Arellano tiene 12 años. Se topa con Marco Antonio Vera, este personaje que lo recibe, diríamos, en los ejercicios de educación física. Y Marco Antonio Vera cuenta que hace los ejercicios y David Arellano es el primer alumno que termina los ejercicios y le pregunta, ¿para qué sirven? ¿Para qué me ayudan? Ah, bueno, sirven para esto. Y ve Marco Antonio Nadie Vera preguntaba que eso. David Arellano va a buscar un cuaderno y se pone a anotar las explicaciones. Y Marco Antonio Vera quedó así como, aquí hay algo. Aquí hay algo. Este es distinto. Sí, eso. Oye, cuando venía para acá, me vine por Bilbao, Hmm. pasé por la esquina con Seminario y dije, hace falta una placa quizás aquí, ¿no? ¿Por qué Bilbao con Seminario es tan importante para la historia de Colo-Colo? 31 de mayo del año 1925, Colo-Colo juega su primer partido en la historia contra un equipo que era el English Team, el equipo de la colonia británica, y el English Team tenía su cancha en Seminario con Bilbao. Hacia lo que sería Bustamante. ¿Por qué? ¿Dónde está la automotora? Por ahí. ¿Por qué? Porque una de las entradas, según lo que nos cuentan los diarios, daba con la línea de tren, que es la Ah, línea de tren que salía la que de se Pirque, cerró después, pues, la que se claro. cerró de Pirque. Sí. Entonces era hacia la, diríamos, entre Bustamante y Y Seminario estaba la cancha, y habían varias canchas más que fueron desapareciendo con la paulatina urbanización, sobre todo en los años 20, 30. Pero como tú bien dices, hace falta una placa, decir, aquí el 31 de mayo de 1925 partió la historia, y de hecho es la historia oficial, porque era un partido oficial que Colo-Colo gana 6-0. O sea, el primer partido que Colo-Colo juega en su historia por un torneo, la liga, diríamos, la división de honor de la Liga Metropolitana, como se decía entonces, Colo-Colo gana 6-0. Va a haber que hacer algo ahí en Bilbao con Seminario. Si es que dejan hacer algo. Oye, ¿qué tan importante es esto? Se han dado muchas versiones, pero me interesa la tuya. ¿Qué tan importante es o qué tan pensado estaba para el crecimiento explosivo de Colo-Colo en los Mm. primeros años la gira al sur y la gira afuera? Porque es el primer equipo, entiendo, que define que va a ser importante no solo quedarse centrado en Santiago, sino tratar de ir a buscar en el país adherentes, mostrar su juego. Bueno, ahí, bueno, uno lamentablemente, diríamos, por la figura del mártir, uno siempre cree que David Arellano se mueve solo, ¿no? Pero David Arellano, uno, tiene unos compañeros que están en la misma sintonía de él. Por lo tanto, todos apoyan la idea. Y dos, uno no puede entender el desarrollo inicial de Colo-Colo sin Alberto Arellano, su hermano mayor que fue el referente. Hay que recordar que el papá de David Arellano muere cuando él tiene 11, 12 años. Alberto se transforma, diríamos, en el referente. Alberto primero también practica deporte, no lo hace tan bien como David, pero Alberto el primero que estudia para pedagogía, el primero que estudia para ser profesor normalista.
David sigue a Alberto a todos lados. Alberto después era... Como el Nicanor de Violeta. Claro, o sea, de hecho Alberto para la época ya era dirigente deportivo. Después va a ser súper importante porque, por ejemplo, Alberto Arellano, usualmente se menciona poco, el fundador del Círculo de Periodistas Deportivos, él, que en esa época se llamaba cronista, de hecho, si uno ve el acta de fundación del Círculo de Periodistas Deportivos de Argentina, dice, a sugerencia de Alberto Arellano, colega chileno que nos dio la idea, una cosa por el estilo. Ah, primero acá. Sí, fue primero acá. Entonces, ¿qué pasa? Alberto Arellano tenía la visión dirigencial y con él yo diría que se juntan mejor las patas de la mesa. David Arellano guiando deportivamente, Alberto guiando dirigencialmente, y la gira al sur, que parte, el primer partido el 1 de enero del 26, o sea, año nuevo, cuando uno lee los diarios de toda esa gira al sur, cada vez que entrevistan a los jugadores de Colo-Colo, dirigentes, dicen, nosotros estamos haciendo la gira porque nos interesa que más gente entienda cómo se juega, que entienda el fútbol científico, que entiendan cómo juegan los uruguayos, los argentinos, etc. Y ya la gira a Europa del año 27... Un segundo. Sí, sí. Santiago a Chiloé, ¿no? Llega hasta Chiloé. Chiloé. Talca, Chillán, que es donde por primera vez se pierde un partido. Después Temuco, Osorno, Chiloé. Esto es el 26. 26, enero del 26. Ya. Se van en tren. Y se van en tren parando. Sí, pues. De hecho, llegaban días antes para confraternizar, bueno, también porque trataran bien. Una invitación a los teatros, a ver películas, bailes, diríamos, con la socialité de cada lugar, etcétera. Ah, perdón. Hacían charlas en los colegios, en las escuelas. Sí. Era muy importante para ellos como profesores. Sí. Y ahí diríamos también una cosa que no es menor, ver jugadores. Pues. O sea, ¿cómo llega Carlos Schneeberger de Temuco a Colo-Colo? ¿Cómo llega, diríamos después, Everardo Villalobos, que era de Osorno, que fue seleccionado en el Mundial del 30, por ejemplo? Jorge Linford, que también jugaba en Temuco. ¿Cómo llegan? Ir viendo también. O sea, yo creo que también sirvió para eso. O sea, ¿Linford, el de Colo-Colo, no fue joven nunca? ¿Cómo es? Ah, no, ese otro. ¿Ese quién es? Ese es Jaime Drapkin, que es dirigente. Ese. Linford fue seleccionado chileno el 28, etc. Entonces, hay, diríamos, suena horrible decirlo, pero es como una vocación misional de decir, no podemos quedarnos nosotros solos. Po. O sea, no sirve a nadie que si somos el mejor equipo de Santiago que el resto juegue igual que se juega. Ya, o sea, está pensado. Sí, no fue una casualidad. Absolutamente. Ya, y su segunda etapa, digamos, es ya viajar afuera. Que no era tan fácil en esa época. Tiene que ver con dos cosas. La primera, había un ambiente en la época, en toda Sudamérica, desde que Uruguay fue a los Juegos Olímpicos del 24, los ganó, y después hace una mini gira en Europa. Entonces queda como la idea de que, wow, parece que el fútbol sudamericano de verdad puede batirse de tú a tú. El 25 va a Boca, va Nacional de Uruguay, el Paulistano de Brasil. Entonces hay toda una idea. De hecho, cuando Colo-Colo va de gira el 27, Peñarol también está de gira en Europa. Y después estamos hablando de barco a esa altura, pues, ¿no? Estamos hablando de barcos, claro. Obviamente, transatlánticos, que había que tomarlos con ruta, etcétera. De hecho, cuando Colo-Colo se devuelve a Europa, en el barco viene el Real Madrid a hacer una gira, que vaya a saber uno por qué diablo no jugó en Chile. Sí, ahí mismo jugó en Perú. Mira. O sea, se dio la vuelta y jugó en Perú, pero ahí... ¿Y Colo-Colo parte de Valparaíso, supongo? Colo-Colo parte Valparaíso, Antofagasta, ¿ya? Iquique, y de ahí directo a Ecuador. ¿Por qué? Porque la situación con Perú todavía estaba media complicada. Ecuador-Cuba, Cuba-México. Después de México se vuelve a Cuba, pero solo como una pasadita rápida. ¿Para qué? Para ir a España-Portugal, que es donde termina, diríamos, la fase importante de la gira, porque a la vuelta se juega en Uruguay y Argentina, diríamos, solo para aprovechar la pasada, digamos, y también para mejorar un poco los bolsillos. Ahí es donde pasa lo que te decía yo, que ponía casi como exigencia la delegación de Colo-Colo de ir a conocer museos, ir a hacer charlas y reunirse con gente de los colegios, porque era una charla mitad deportiva, mitad como profesores, ¿no? Es que esa tiene una justificación, y es que hay muchos jugadores que no pudieron ir a la gira, porque en esta época tienes que trabajar, po. No, eran meses. Obvio, y fueron varios meses. Entonces, ¿cómo pudo David Arellano y su gente ir? Porque los que fueron profesores se consiguieron un permiso de lo que sería para nosotros el Ministerio de Educación de la época, que los comisionó, diríamos algo así como vean cómo es la educación en otros lados.
en Para el que no fondo- fueran a creer que que en el estaban fondo- sacando licencia, que en el, como ahora. claro, que en el fondo es justificar que te voy a mantener el trabajo a la vuelta y que te voy a mantener el sueldo, que te voy Sí, a po. seguir pagando. Sí, po. Porque, de hecho, creo que están en línea Humberto Moreno, que era del grupo de los fundadores, profesor en Buin. De hecho, una de las principales escuelas de Buin ahora se llama Profesor Humberto Moreno Ramírez. Hay un documento de los profesores de Buin donde Humberto Moreno envía su informe de lo que he visto en mi gira. Y por eso ir a ver museos y por eso ir a ver también sistemas de educación, sobre todo en México, en España. Ir a ver cómo están aprendiendo, qué libros ocupan. Porque también diríamos, uno podría decir es la excusa, pero quizás sinceramente tenían una intención intelectual de decir, oye, si esto no es puro deporte, veamos, po. O sea, a lo que voy yo, por ejemplo, en el libro de Alberto Arellano, toda la delegación muestra su disgusto de que los llevaron a ver una corrida de toros, por ejemplo. Y es como, ¿cómo siguen haciendo esto tan bárbaro, diríamos? En esos años. Y en esos años. Entonces, y también diríamos las diferencias, o sea, la Cuba de esa época, no sé, era como Nueva York, pues, o sea, Buenos Aires, etcétera. Entonces, darse cuenta también de todo lo que faltaba hacer en Chile en muchos ámbitos. Ya. Y la suma de este recorrido primero por el sur de Chile, después los 2 capítulos en el norte, el viaje en la primera etapa a Sudamérica y después todo lo que pasa en España con la muerte de David Arellano, transforman en muy pocos años a Colo-Colo en un súper fenómeno, al tiro. Y se juntan varios, de nuevo, se juntan varios elementos. El primero, la muerte de David Arellano. O sea, Colo Colo ganó un mártir que da una idea simbólica, que esta idea de que dio su vida por Chile, que el equipo juegue con luto, y ahí una cosa no menor, que el luto llega hasta el día de hoy. Eso te muestra la importancia, porque un luto, ¿cuánto dura? Una semana, un mes, con suerte un año. Pero Colo Colo tiene luto hasta el día de hoy. Diríamos la importancia de David Arellano. Después, el nivel de juego que mostró Colo Colo. A la vuelta, yo siempre lo cuento, hay un diario chileno, el Mercurio, que al primer partido, por primera vez hemos visto en Chile, en toda la historia del fútbol chileno, un equipo que juegue a ese nivel. O sea, ¿qué diablos pasó? Y tres, yo creo que también ahí la muerte de David Arellano y lo que pasó, acallaron críticas. Porque Colo Colo, antes de que fuera a Europa, recibía críticas sobre todo de provincia. Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Concepción, porque decían, ¿quién les dijo a ellos que eran el mejor equipo de Chile? Si no, el mejor fútbol está en Concepción, el mejor fútbol está en Valparaíso, el mejor fútbol está en Iquique. Pero cuando vuelve y se dieron cuenta de que en el fondo Colo Colo era casi una selección chilena, donde uno encontraba jugadores del norte, del sur, de todos lados, es como, no, Colo Colo es el equipo, diríamos, que representa el fútbol chileno de mejor manera, Colo-Colo es Chile. al parecer. Tengo la sensación de que ahí empieza a surgir el concepto. Sí, de ahí empieza a surgir el concepto, pero hay un historiador que es, bueno, dirigente de Colo Colo, Jaime Drapkin, que él dice que en realidad la frase Colo Colo en Chile nace de manera definitiva con el título del año 44, que es cuando Colo Colo chileniza el equipo y lo gana por primera vez sin ningún ¿Eso extranjero. influye también en la popularidad? Sí. Ese periodo donde Sí. Colo-Colo, Audax, Sí. no sé si alguno más, deciden que el plantel sean solo chilenos. Sí, marca yo creo que marca un orgullo de ser colocolino. Y esta relación de Chile con Colo Colo, que ahora cuesta harto decirlo, pero Colo Colo en los años 40, 50, incluso 60, era 1000 veces más popular que ahora. Era una cuestión, yo he hablado con gente, incluso otros equipos, que me dicen, oye, yo cuando chico, si todo el mundo era el Colo. O sea, encontrar a alguien que no era el Colo era la raro. aguja en el pajar, po. Entonces, y yo creo que tiene que ver un poco con eso, con el orgullo de sentir, no, este equipo es diferente y que representa mejor al país. Porque aparte hay otra cosa, Colo Colo, desde la gira del 27 en adelante, muchas veces fue casi la selección chilena o estaban algunos de sus jugadores más importantes. Entonces, ¿qué pasó? Venía equipo de visita a Chile, ¿contra quién juega primero? Contra Colo Colo. ¿Y por qué? Porque era más difícil armar una selección. Y dos, porque por la popularidad de Colo Colo vaya a tener el estadio lleno y va a ser negocio para todos, po. Entonces Colo Colo también era como diríamos, como la balanza que medía en qué pie estaba el fútbol chileno. Y de hecho hay veces donde, por ejemplo, llega un equipo argentino y no juega contra el campeón, no juega contra Magallanes, no juega contra Audax Italiano, juega contra Colo Colo. Colo-Colo. Que se reafirma seguramente después, cuando es el 48, cuando desde Claro. Cienfuegos 41 nace la idea de hacer este campeonato de clubes campeones, que son los albores de la Copa Libertadores. Antes de la Champions, Claro. antes de cualquier cosa. Nace
en Colo-Colo esa idea, ¿no? Nace con Colo-Colo, con la visión de Robinson Álvarez Marín. Que Robinson Álvarez, no me acuerdo bien el año, no me acuerdo, 43, 44, organiza primero un mini torneo en Santiago que fue en triangular, donde vinieron 2 equipos extranjeros y se jugaron 2 partidos contra cada uno. Y ahí Robinson Álvarez dice, parece que podemos aprovechar el verano para hacer algo interesante. Pero ¿qué le faltaba? Mejorar, diríamos, la finanza y que Colo-Colo fuera campeón de manera más notable. Y por eso, después de que Colo-Colo sale campeón en el 47, Álvarez da la idea y se da una casualidad que es súper importante. ¿Cuál es? El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol era chileno, Luis Valenzuela Hermosilla. Y en esa época la Conmebol no tenía sede fija, porque la sede en Paraguay fue una cuestión que organizó Nicolás Leo, Sí. obvio. Entonces, ¿dónde estaba la sede donde vivía el presidente? Entonces, literalmente, la sede de la Conmebol era la casa de Luis Valenzuela Hermosilla o, en último término, la Federación de Fútbol de Chile. Y teniendo todo a la mano es que nace el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones, que, por todos los antecedentes que tenemos, fue la inspiración para que surgiera lo que actualmente es la Champions League y después la Copa Libertadores. Eso lo gana Vasco da Gama, ¿no? Vasco da Gama, sí. Con Barbosa al arco, Si usted lo dice, por supuesto. es verdad. Oiga, además de eso, cuando uno revisa, a propósito del concepto de popularidad, hay un pic inicial con lo de David Arellano y con los primeros triunfos, luego con los primeros títulos, y hay un segundo aire muy fuerte en una etapa que es muy importante para la historia de Colo-Colo, tal como dices tú, seguramente el pináculo de popularidad, que es cuando decide Colo-Colo 2 cosas. Uno, comprar el terreno, donde se va a hacer su próximo estadio monumental para más de 100.000 personas, se decía ya en esa época, y traerse de vuelta a Jorge Robledo. ¿Es verdad que eso es una explosión completamente distinta a lo que venía pasando? Yo lo uno a una tesis que tengo de desarrollar alguna vez de manera más seria. Yo creo que la década del 50 es la década más importante para el desarrollo del fútbol chileno en general. ¿Por qué? Porque es cuando ya el fútbol se transforma en el deporte rey sin discusión. Hasta los 40 le peleaba el boxeo, Claro. etc. Hasta el básquetbol. Incluso. Pero en los 50 se transmite sin discusión por radio. Es el deporte que tiene más cobertura en los diarios. Por algo en los 50 surge Barrabase. O sea, y si tú te fijas, la mayoría de los grandes ídolos de todos los equipos son de los 50. Pueden haber agarrado un poco antes, después, pero Zapolinton, Leonel, ¿cierto? Y podemos seguir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es cuando el fútbol es sin discusión, diríamos, lo que termina consolidándose ya, diríamos, con el Mundial del 62 como la guinda de la torta. Entonces, perdón, agregar solo sí, una cosa, muy crossover. Porque claro. no es solo popular. Sí. En cualquier clase social, el fútbol pasa a ser lo más importante. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aparte, la década del 50, por ejemplo, extremadamente competitiva. O sea, salen campeones Palestino, Universidad Católica, la U, Colo-Colo, bueno, Auda y Wander, ¿cierto? Unión Española, Everton. O sea, es extremadamente competitivo. Entonces, no es tampoco carrera correa. Y eso, yo diría, explota ya de manera en Colo-Colo con lo que significa la llegada de Jorge Robledo. Pero Jorge Robledo también llegó con, aparte del hermano, antes también había llegado Tilio Kremaski, para el mismo año. ¿Por qué? Porque Colo-Colo era un buen equipo, donde diríamos el pináculo de la popularidad era el negro Colo-Colo Muñoz, que Sergio Ramírez Banda siempre me decía, usted no se imagina lo popular que era Colo-Colo Muñoz. Dijo, siempre me decía, hasta que apareció Caselli, yo nunca vi a alguien que fuera tan popular como él. O sea, todos los cabros chicos queríamos ser el Expreso Tocopilla. Pero faltaba... eso después se ponía la moneda y se le tiraba para el bolsillo. Sí, una cosa así. Ramírez Banda. Por favor. Y ¿qué pasa? La llegada de Robledo, hay una nota en la revista Estadio que yo siempre la menciono, creo que la hizo Antonino Vera, que dice, no, Colo-Colo siempre ha sido popular, pero lo que hemos visto este año 53 ya es una cosa de locura. ¿Por qué? Porque es como el tipo que viene el Olimpo. O sea, viene toda esta leyenda de que viene del lugar donde se creó el fútbol. Viene un tipo que viene en su prime, o sea, el 52... es el primer extranjero
de cualquier nacionalidad que es goleador Exacto. de la Premier League inglesa, bueno, no se llamaba Premier League, pero el campeonato de primera Sí. división inglés en la historia. Y viene del 52 de hacer el gol que hizo el Newcastle campeón, ¿cierto? Frente a la Reina. Entonces es un tipo y que viene con un nivel absolutamente diferente en todo ámbito. O sea, esta cuestión de que lo van a entrevistar y dicen, no, primero tengo que hablar con los dirigentes, a ver cómo ordenemos cómo está la cosa primero. eh, yo creo que hace que Colo-Colo tenga ya, diríamos, todo lo necesario. ¿Por qué? Es un equipo chilenizado. Es un equipo popular, es un equipo que aparte juega bien, es un equipo que tiene otros jugadores que uno siempre se lo olvida. Scuti, los niños que jugaban al arco se pintaban bigotes con corcho quemado, po, para ser como Para el ser flaco, Scuti. para ser Scuti. En la defensa, Arturo Farías, el cabezón Farías, que era, diríamos, el don central de la época, ¿cierto? En el mediocampo, bueno, el viejo Alyalo, bueno, el mismo Ted Robledo, que claro, siempre le comparan con el hermano, pero cuando uno lee lo que corría Ted Robledo, uno dice, no, esto es un mediocampista moderno, po, Que también jugaba en que Inglaterra, también jugaba en Inglaterra. en el Newcastle. Y lo que era la delantera de Colo-Colo 53, digamos, que el Chino Aranda, que era ídolo de hace tiempo, Kremaski, que venía de Unión Española y que siempre fue muy buen jugador, pero que en Colo-Colo yo creo que encuentra el eco para ser más importante aún. Le faltaba, diríamos, la caja de resonancia. Robledo, Colo-Colo Muñoz y Mario Castro. Y luego cuando se van, ¿quiénes llegan? Jaime Ramírez, Bernardo Bello, Guaguar Mazábal, po. O sea, ya quisiera uno, diríamos, Tener hoy ese equipo. la mitad de uno de esos jugadores, pues, entonces. Oye, ya, entonces estoy tratando de hacer como Sí, sí. una línea histórica de los grandes momentos Mm. y los grandes personajes de popularidad de Colo-Colo. David Arellano, no sé si meter al Tigre Sorrell, Pique No, Chutigol sí, y todo, no, pero de todas maneras era muy sí. famoso. Después viene Robledo, Cuacuar Mazábal, y ahí pasamos a Colo-Colo 73. Chamaco, Ahí pasaríamos a Caselli. Chamaco, que en la década del 60, que o sea, primero el Tigre Sorrel sí o sí, o sea, Ya. porque lo que uno encuentra en los diarios es que era tan amado que cuando jugaba mal era muy odiado. Era el tipo que no te dejaba indiferente. Te podía salvar un partido, pero también era pifiado si no le salía la primera jugada, entonces esta relación de amor y odio. El Pero único jugador que es copiado por un personaje de Barrabás, que es así, Torito con la boina blanca. confesado por Guido Vallejo, que yo siempre he tenido la sospecha de que Chico es por Kremaski también, pero bueno. Ah, puede ser. El 8, y Mono por Rogelio Núñez, pero bueno. Y después pasamos a los 60, donde yo creo que Colo Colo ahí se sostiene con dos personas. Tres, a nivel de popularidad, o sea, el Chita Cruz, Chamaco, y Beirut. O sea, Beirut tirando el carro cuando, digamos, las cosas estaban más feas que nunca. Y yo siempre digo esto que molesta. Chamaco era muy discutido antes de que llegara el Zorro Álamo. Sí, pues. Súper discutido. O sea, no era don Chamaco, era un tipo que a veces decían, no, desaparecen los partidos, no, que juega cuando quiere. Insinúa que va a ser muy bueno, pero no lo Se queda logra. con los tiros libres. Hay una crónica de Edgardo Marín, cuando vuelve el 72 Colo-Colo, que dice, bueno, le bastaban los tiros libres, pero ¿qué falta? Y Álamo el que lo hace. ¿Y quién tira el carro ahí? Beirut, po. O sea, lo que significó Elson Beirut, yo creo, para la historia de Colo-Colo, se dimensiona poco porque, bueno, la memoria nos va jugando malas pasadas. Y de ahí pasamos a Caselli, que diríamos Caselli, el Caselli 1973, yo creo que una cosa comparable al Matías Fernández 2006. O sea, Con un rol también sí, sociológico / político súper importante. o sea, Por la época. tú lo entrevistaste de los primeros en este podcast. Es el jugador, diríamos, más popular de la historia de Colo-Colo y quizás más símbolo de la historia de Colo-Colo precisamente porque ha estado en todo. Ha estado en todo. Es imposible disociar a Caselli de su importancia social, política, cultural, etcétera. Y eso también con esta imagen del cabro rebelde. Yo siempre menciono a Sergio Silva el gol. ¿Por qué hace el gol así? Porque Caselli es así, le gusta hacer los goles, ¿cierto? Es porque, pucha, le gusta hacerla difícil, le gusta... Pero eso mismo es, diríamos, el halo de la genialidad, po. Esa personalidad que en esa época era muy difícil encontrar, que después ya la vimos con Alexis, con Claro. Vidal, con no sé qué, pero en ese momento En era muy ese raro. día el cabro puntúo, po. Sí, po. ¿Cierto? Y ahí ya es, diría, y colocó los 73 lo que salva, diríamos, los porotos en las épocas flacas de los 70, que fue con lo que te tocó vivir a ti. Claro, estaba Mané, está Crisosto, está el Juan Carlos Orellana, pero no había títulos, po. Quintos.
Sí, pues, Sexto, quinto, cuarto. sexto, cuarto, y celebrando apenas. Sí. Y vuelve Caselli y vuelve la magia. Es verdad. ¿Y de ahí que saltamos a qué? ¿A Barty, a Paredes? A La nivel. última etapa, bueno, a Yo, Matías Fernández. yo siempre hago la salvedad que por todo lo que fue el Cóndor Roja en los 80, Ah, porque hasta los que no eran del Colo se creían el Cóndor Roja cuando jugaban al arco. O sea, yo lo vi. sí. O sea, una cosa nada. Y de ahí el Colo-Colo 91, que ahí diríamos la consolidación de Barty, sobre todo. Y luego Barty que se consolida con la quiebra. Marcelo Espina, por supuesto, que también importantísimo. Y ahí lo que tú mencionas, o sea, a nivel de ídolos, Matías, Paredes. O sea, yo creo que. Pero el Matías 2006 yo creo que es una cosa que rara vez vamos a volver a ver en Chile. O sea, esta cosa que te vendan una polera para la Navidad con la cara de un jugador, yo no recuerdo haberlo visto. O sea, nunca, y de ninguno. No estoy hablando, y eso que, no sé, pues, vimos a Marcelo Sala surgir, vimos a Alexis surgir, esa cosa que te vendieran la camiseta de Matías con la cara de Matías y Matías, O que uno viera una transmisión televisiva argentina donde ya dijeran, claro, qué bueno es el 10 de Chile. sí. O O de Colo sea, Colo. Que era raro. Po. entonces, y lo que significó para, yo diría, se junta con esta cosa de la generación dorada. O sea, mostrarle a una generación es posible, se puede. Oye, tus ídolos son de tu época de qué? ¿De los 10, 12 años? Yo Caselli, alcancé un poco a tener de ídolo a la Caselli. Eh, Pájaro Rubio, lo leí por ahí. sí, pero en el colegio me creí el pájaro rubio. Ya. Yo era bueno cuando chico, después como Paul McCartney, son la mitad del hombre que solía ser. No, el pájaro rubio para mí, y después, ya después yo me sentía más grande como para sentirme ídolo de los del 91, por ejemplo. Pero para mí, o sea, esa delantera Bartichotto, Yáñez, Martínez, incluso Dabrowski, que yo defendía a Dabrowski 1000 veces. Mm. Claro, me decían Malowski. El trabajo táctico que hacía Dabrowski. Fenomenal. Yo cuando me decían, oye, yo decía, es que no vaya al estadio, no ves lo que yo voy al estadio y yo veo lo que hace en la cancha, que porque en esa época no se transmitían los partidos, o Cómo sea, genera espacio. para que cómo entren generar los espacio, otros. cómo te marcaba, diríamos, el tiempo, y yo decía, tú no sabes lo que estás hablando. ¿Y verdad que viste la campaña entera en el 91, salvo la final? Pero ¿para qué meter sal en la herida? Sí, señor. Estuve en todo el estadio, menos en la final. Porque para la final la entrada habían subido mucho para una familia de clase media tirando para abajo No, en y ese además momento. todo el mundo quería ir, pues, fuera o no fuera Eh, colocolino. fuera, no fue. Yo tenía formas de conseguir la entrada, pero no, ya era mucha plata para mi familia en esa época. Ya habíamos ido todo, o sea, pero bueno, por lo menos estuve en partido contra Boca aquí. Al otro Que día para muchos fue la verdadera que final. que al otro día llegué al colegio, hola, ¿cómo te va? Porque con todo lo que grité, pero sí, en la espinita clava. ¿Ese es el mejor Colo Colo que viste? El del 91, más allá del de la Copa Libertadores, pero Uy, lo o que el del 2006, es que son diferentes. Yo o el del 78. Caselli y no, no, Vasconcelos. no alcancé a ver Ah, tanto, pero o sea, yo creo que sí, el 91. Esa confianza que. Porque ahí hay otra cosa, que es la importancia del estadio monumental. O sea, venir al estadio y rara vez tú sentías que el equipo iba a perder. Era como, no, si aquí vamos a ganar, aquí vamos. Por supuesto, se perdió, o sea, varias veces. Pero eso llegar y decir, no, este equipo tiene algo, diríamos, que te hace confiar siempre. Y el funcionamiento táctico que tenía el equipo con niveles individuales. O sea, lo que fue el Coca Mendoza 91, pocas veces se habla. Aunque, y el Coca Mendoza estuvo de acuerdo conmigo en una entrevista, para mí el jugador clave del Colo 91 era el Lalo Vilche. claro, porque Saca, el que da el equilibrio. Sacáis al Lalo y queda la crema. Así que ¿Quién ¿qué marcaba? hacemos? Ponemos a Salvatierra acá, movemos el Cheito acá. No, pero la gente no se da cuenta de eso, de el Sí, equilibrio. es verdad. Oye, y es extraño que ese equipo entero, Mm, después, un poquito después se fue, bueno, el Lalo a mm, México, el Chano Garrido también a México, pero en general no tuvo la mm, internacionalización que uno hubiera pensado que iba a mm, tener. Un campeón de América. No se fue Barty, mm, no se fue el Coca, no se fue Rubén Martínez, no se fue Espinosa, que quizá hoy día, si hoy día hubiera un campeón mm. chileno Copa Libertadores, no quería ni uno. O sea, claro, Espinosa se fue al tiro, pero fue Espinosa el sí. caso.
Pero yo creo que malos negocios, más allá de la anécdota de Barty, es cierto que lo iban a vender y vino el partido contra el Real Madrid allá. Y hasta ahí llegaron. Vamos a verlo cómo juegan. Uy, mejor no. Yo creo que faltó publicidad y yo creo que también penó la ausencia internacional de Chile en la época. Sí. El castigo del Cóndor Roja, o sea, aquí es el fútbol chileno, no lo hemos visto jugar mucho. Porque había jugadores, como tú bien dices, para que se hubieran ido. O sea, ¿por qué no se fueron antes Marga y el Cheito, por ejemplo? Lo que jugaba el Cheito en esa época y esa dupla, digamos, que había que ponerse, diríamos, no salía ahí vivo de la marca de ellos dos. Pues entonces, es raro. Yo creo que penó lo mal que está el fútbol chileno visto internacionalmente. Es muy probable. El Monumental. Ya que eres historiador. Terminemos con la estupidez. El Estadio Pinochet. A mí me da risa. Siempre muestran... Los que somos más viejos Sí. y vimos la época y vimos Sí. los diarios y vimos todo, me da risa. Siempre muestran, ¿cierto?, la portada de la tercera, de aquella vez, 300 millones para el Estadio Colo-Colo. Pero yo siempre digo, lean lo que dice la información interior. ¿Y qué dice la información interior? Su excelencia, Augusto Pinochet, entrega 300 millones para la segunda parte del estadio que tendrá piscina y todo eso. Entonces yo digo, muéstrame la piscina. O sea, ¿qué ocurre? Una semana, ese titular es una semana antes del plebiscito. Esa semana son días antes. Días antes del sí y el no. El plebiscito fue el miércoles 5 de octubre del 88. Ese titular, si la memoria no me falla, creo que, no sé si es del 1 o del 2 de octubre. O sea, El fin evidentemente, de semana. con un sentido publicitario para decir, si gana el sí, Claro. vamos a tener estadio. Y ahí vale la pena destacar, ¿cierto?, que incluso un libro como de Daniel Matamala, que es hincha azul acérrimo, él recopilando todas las informaciones llegó a lo que todo el mundo sabe, que es que Pinochet pierde el plebiscito y... Se olvidó. ¿Y qué pasa, po? Y de hecho, es más, nunca se habla de que hubo varias conferencias de prensa de Peter Dragisevich e incluso Eduardo Menichetti diciendo, oiga, todavía no nos llega nada. Oiga, nos están diciendo que la primera cuota de 50 millones va a llegar en 2 meses más. Oiga, todavía no nos llega. Pero esa difusión no corre porque pegó primero la portada, diríamos. Ya, mentira absurda. Sí. El estadio se termina con la venta de Rubio y de otros a jugadores, Italia, claro, por y de supuesto. otros Sí. jugadores. El descenso del 45. El descenso del 45. ¿Cuándo empiezan los descensos de dos equipos? 1974. Ya, esto es 30 años antes. Es imposible. La historia del descenso Colo-Colo de 1945, el supuesto descenso, le inventó un hincha de la U que se hacía pasar por medio serio en julio del año 2012. De hecho, yo tengo hasta la fecha exacta. Y el nombre. A ti te estamos hablando, a ti te estamos hablando. Así es, Carlos Manuel Pintos. ¡Upa! Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? Pasa que se inventó una noticia falsa en base a conclusiones que no tienen ningún sentido. ¿Y qué no tiene sentido? Precisamente primero lo que estás diciendo tú. Siempre que hubo descensos, descendía uno. Y eso incluso en la época amateur. Siempre descendía uno. La única vez que hay excepción de eso es el año 34, que porque subieron muchos equipos y se dieron cuenta que no, los equipos que subimos no están al nivel, mejor emparejemos la cancha. Y por eso hay un desnivel de los que juegan el año 34 al 35. Pero siempre fue un equipo, y eso está en todos los diarios de la época. Entonces, y ese equipo, el 45, fue Badminton. Sí. Y es más, uno revisa los diarios del 45 y uno no encuentra ni una sola mención de que se hayan cambiado los estatutos. Es más, en línea actualmente uno puede revisar fácilmente la revista Estadio, y en la revista Estadio sale cuando Colo-Colo le gana a Badminton, que son como 3 fechas antes, y la revista Estadio dice, bueno, con este triunfo Colo-Colo se ha librado de una vez por todas del fantasma del descenso, etc. Entonces te queda claro que siempre iba a descender uno. Entonces, ¿por qué se sigue repitiendo ese tipo de tontera? Yo creo que porque hay gente que le gusta ratificar sesgos nomás. Porque todo te lleva, y lo que tú bien dices, la primera vez que bajan y suben 2 fue el 74. Del 52 al 53 subieron 2, Palestino y Ranger, porque quedaron en empate y lo que quisieron fue salvar a Green Cross. Entonces dijeron, ya, no baja nadie, pero van a subir 2 solo por esta vez porque empataron. Pero tienen que jugar entre ustedes quién es el campeón. El Green Cross de Santiago. Green Cross cuando estaba en Santiago, claro. El equipo Pituco. Que por eso se salvó. Po. Sí, po. Ese era el verdadero equipo Pituco. ¿Eh? La Católica Sí. se empezó a poner Pituco cuando se fue a San Carlos, pero la Católica
tú que eres historiador, Sí. en los años 50 era muy popular. Después de Colo-Colo, el equipo más popular era la Católica, más que la U. Y de hecho, la Green Cross en algún tiempo tuvo una revista institucional, el nombre, El Pije. O sea, era efectivamente, era el equipo de los Vicuña, de los Orrego, digamos, de todos los ¿Y apellidos. cómo se llama el que se robó la plata del Banco Central? Po? Ay, se Que me es una olvidó, gran sí. película, pero también era medio Que, cuicón. que quemaba los billetes falsos. Sí, Sí. ese. Oye, 100 años de historia, donde, esto se lo escuché a un historiador que se llama Sebastián Salinas, el éxito de Colo-Colo ha sido también su principal problema, porque Colo-Colo no sabe no ser exitoso, y eso implica que hay que invertir mucha plata todos los años, eso implica crisis económica, eso implica problemas con la gente cuando no le va bien. No es un equipo que pueda salir quinto, que pueda salir sexto normalmente. Bueno, eso yo lo leí primero en una colección que salió de historia del fútbol chileno del diario La Nación de los 80, que son unos cuadernitos de esos. Trabajaba ahí, me acuerdo, Por su- para la época de la eh, Triunfo. Un poco antes. Y ahí hay un capítulo donde hablan de varios equipos y de Colo-Colo dicen precisamente el precio de la popularidad. Me acuerdo claramente que el capítulo de Colo-Colo es. Y yo siempre lo digo, ¿qué ocurre? Colo-Colo es tan popular que Colo-Colo se pone la soga al cuello solo. Entonces, como tú bien dices, Colo-Colo es el único equipo que pierde 2 partidos y es crisis, hay que echar a todos. Hace como la caricatura que había antes, ¿no? Colo-Colo pierde 2 partidos y los socios rompiendo digamos, el carnet, Los carnés, claro. que no, hay que echarlo, etcétera. Porque en otros equipos pueden perder y no se ve la crisis y es como y no tiene, diríamos, la resonancia del fracaso de Colo-Colo. Entonces, ¿qué juega en contra de eso? Que Colo-Colo se desespera cuando sale campeón. Vamos contratando jugadores que a veces no funcionan por precios exorbitantes. Colo-Colo es uno de los equipos donde menos procesos uno ve. Porque el caso, yo creo que el caso excepcional es Pedro García, que le aguantaron más tiempo sin salir campeón, digamos, pero por lo último salía campeón de repente en Copa Chile. Pero uno no ve que aguanten a los entrenadores que diríamos que no están saliendo campeones. Y eso, ¿cómo se nota? Colo-Colo debe ser uno de los equipos más populares del mundo que más se demoró en salir bicampeón. Porque en Colo-Colo no hay procesos. Mm. Cuando hubo procesos, Arturo Salá Josic, Benítez, se mostró que había otra cosa. Borghi. Claro, que aprovechó todo el envión Sí. que venía antes. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, no se aprende que de repente hay que tener un poco de paciencia, porque el colocolino se acostumbró a que no hay que tener paciencia. Y yo creo que esa es precisamente también la gracia de Colo-Colo. O sea, la exigencia que tiene jugar en Colo-Colo, la resonancia, por eso esta cosa de que pesa la camiseta, que no es mentira. O sea, yo creo que un jugador que está jugando en un equipo cualquiera, viene a Colo-Colo, si tiene Instagram, en una semana le pueden subir en 300.000 los seguidores y cosas así. Y con todo el hate, diríamos, todo el odio injustificado, etcétera. Entonces, son una serie de factores que se conjugan para que Colo-Colo, diríamos, tenga que estar siempre, diríamos, peleando por títulos y peleando por triunfo, porque es la única forma en que Colo-Colo entiende que se vive. Desde el 19 de abril del 25, Así es. desde el comienzo. Sebastián Salinas, ¿historiador y colocolino o colocolino e historiador? Uy, yo creo que Colo-Colino historiador, eso fue antes, Fuiste antes colocolino. por supuesto. Muchas gracias por haber venido al programa. Te tengo unos Oh, regalos. wow. Quedaste en la historia. Po. Todos los que han participado en el podcast quedan. Yo como los supermercados, gracias a usted por preferirnos. Pero por favor, este set de pin y llaveros históricos del club Muy bien. para un historiador. Ad hoc. Los audífonos para. No sé si escucháis partidos todavía por radio. A veces, sí, Eso. por supuesto. Y Ah. esto que es muy bonito para que lo guarde, que es el banderín supuesto. del podcast centenario, que ha habido uno solo y el próximo no lo vamos a conocer. Muchas gracias por la invitación y ojalá... ¿Viene algún Bueno. libro nuevo de Colo-Colo? ¿Tuyo? Viene el libro oficial de Colo-Colo que estamos trabajándolo por último. Donde yo soy uno de los que trabaja ahí. El libro oficial que va a salir de Colo-Colo que tiene que ver con el centenario. Chuta, a lo mejor voy a meter las patas. ¿Cuándo No, sale? se están afinando los últimos detalles. Ya. Es como el Mesías, tiene que venir, todavía no sabemos cuándo, digamos. Tenemos todo el año. Que va a llegar, digamos. No, pero sale este año sin discusión. Y ahí, ojo, yo soy uno de los que participa y no soy el único, pero hay otros que, por ejemplo, va a haber capítulo de fútbol femenino, va a haber capítulo de los grandes ídolos, va a haber capítulo, diríamos, Fútbol femenino, de los grandes digámoslo, títulos. tanto o más exitoso que el Exacto. fútbol masculino. Entonces, por si acaso, yo creo que va a ser el libro que
hace falta para que revisar la historia del centenario, diríamos, de manera justa y con los hitos bien remarcados. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de este podcast centenario. Chao.